Bueno, familia, buenas tardes. Hoy quería hablarles acerca de un tema que para mí es muy importante, que son una de las maneras en cómo Dios se comunica. Dios le dio sueños a María, le dio sueños un sueño a José y estaba revelando aquí el propósito de ellos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le dio sueños a José el de Egipto para revelarle su propósito en su vida, revelarle hechos proféticos con su familia, le dio interpretación de sueños, le dio esa capacidad. A Daniel le dio la capacidad de interpretar sueños, le interpretó sueños a Nabucodonosor. Y pues a lo largo de la historia bíblica vemos que es una manera en cómo Dios se comunica. Particularmente conmigo es una de las formas como lo hace. Y he aprendido de esto que evidentemente hay sueños tanto del enemigo como de Dios. Entonces quiero lanzar las dos variantes que se pueda entender cómo se identifican los sueños de cada quien. En primer lugar, los sueños del enemigo son sueños en los que estás, por decirlo de alguna manera, teniendo sexo con otra persona, viendo a otra persona teniendo sexo, sueños en donde estás muriendo, sueños en donde ves a un familiar muriendo, o sueños en donde de repente hay un familiar muerto, que ya falleció, intentando hablar contigo, ¿no? Todas estas son maneras de que el enemigo nos hace pecar. Eh, los sueños de Dios, particularmente en mi experiencia, él me da números, o se manifiesta con números, el 3, el 7, y también es fácil filtrarlos con la Biblia, tomando los elementos que están presentes en el sueño y de alguna manera tú puedes identificar que es Dios detrás de ese sueño. Entonces, por ejemplo, el último que tuve más resaltante fue una pregunta que yo le hice a Dios y me la respondió a los 3 días. O sea, a los 3 días soñé. Y me la respondió no solo de mí, porque fue una pregunta acerca de mí, sino de mi esposa también. Entonces, entre muchos elementos que componen el sueño, que están en las escrituras, lo que me llamó la atención es que él me mostró a los dos. O sea, yo hice la pregunta por mí, pero Dios me muestra a mi esposa también, nos muestra a los dos juntos. Dice la palabra que varón y hembra, cuando se juntan, pues son hechos uno, se hacen uno. No significa que Dios nos ve como una sola persona, sino que significa que caminamos juntos, significa que ahora somos dos individuos, pero juntos. Vale, esto como elementos para diferenciar cosas que están en la escritura. Dios no nos va a hacer pecar, Dios nos advierte del pecado. Pueden haber ciertos animales como elementos parte del sueño que de acuerdo al comportamiento natural de ese animal podemos interpretar qué es lo que Dios nos quiere decir. Podemos tener un elemento como el agua, agua sucia, agua limpia. El agua limpia, dependiendo del contexto del sueño, puede representar la palabra de Dios, puede representar el Espíritu Santo, puede representar su llenura. Y Dios puede hacer llamados ministeriales en los sueños. Dios puede decir de alguna manera, prepárate para esto o prepárate para aquello. Entonces, a lo que quiero llamar a la reflexión también es, ¿qué se puede estar perdiendo el que está soñando, ¿ok? Si ignora sus sueños? Pero mucho más allá, ¿qué se puede estar perdiendo la gente que lo rodea o la gente que puede llegar a impactar si esa persona ignora sus sueños? ¿Por qué? Porque de repente tiene un llamado ministerial, pero lo está ignorando. Entonces,
quiero dejar esto claro y como elemento para que el que sueñe pueda darle importancia, quizás escribirlo, y si no sabe interpretarlo, pues que consulte. Evidentemente con gente con discernimiento, gente que sepa. Otra cosa que quiero dejar plasmada es la siguiente. El enemigo utiliza también el lenguaje de Dios, que son los pensamientos, que son, utiliza los sueños para contaminarnos. Y yo, por ejemplo, utilizo dos técnicas. Una, o sea, para evitar que el enemigo me contamine. Una es, utilizo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un elemento que los demonios evitan porque tiene poder, porque es santa y por lo que representa. Representa lo que nos limpia, representa pureza, representa la victoria de Jesús en la cruz. Allí con esa sangre se derramó por el perdón de todos nuestros pecados. Entonces es algo que los demonios evitan. Con esto quiero decir que yo, por ejemplo, al acostarme a dormir o antes de acostarme a dormir, hago vallado de ángeles en mi casa y cubro mi casa y a cada una de las personas con la sangre de Cristo. Otra cosa es que si necesito que Dios me hable acerca de un tema, por ejemplo, tengo alguna duda, quiero hacerle alguna consulta a Dios, que tenlo por seguro que si tú lo practicas también Dios lo puede hacer contigo. Necesito hacer alguna consulta a Dios, no lo hago con la boca, lo hago con la mente. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí, sabe lo que pienso, pero el enemigo no puede leer mis pensamientos y mucho menos está dentro de mí para saber en qué estoy pensando. Entonces allí gano terreno protegiendo mi casa con la sangre de Cristo, pidiéndole a Dios que envíe sus ángeles que hagan vallado alrededor de mi casa, y gano terreno no revelándole cuáles son mis dudas para que utilice eso para contaminarme. Entonces, esto lo pongo como una base para que, si es del agrado de cada uno de ustedes, podamos discutirlo en el grupo de Telegram y desarrollar este tema. Bueno, que Dios los bendiga y gracias por escucharme.